Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Mateo 5, 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar a Dios para que nos bendiga. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino, Dios. Hágase siempre tu voluntad en los cielos como en la tierra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de ella en esta mañana. Enséñanos acerca de la mansedumbre, de la humildad. Señor, enséñanos, Señor. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para poder poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entenderla. Que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón estén puestos, Señor, en tu palabra. Que tú seas honrado y glorificado y que la iglesia sea edificada, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, en este mensaje. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Domingos atrás comenzamos a hablar acerca de las bienaventuranzas, acerca de este sermón que es el sermón más grande nunca antes predicado. No hay otro sermón, no va a haber, hermanos, otro sermón como este. Por eso vamos a este sermón, a esta prédica, a esta enseñanza de Jesús, para aprender cómo ser verdaderamente felices. ¿Cuál es el tema central de las bienaventuranzas? Ser verdaderamente felices. Tener un verdadero gozo, no estar alegres o ser completamente alegres. Hay una diferencia muy grande entre el gozo y la alegría. La alegría se fabrica, la alegría podemos crearla nosotros. La alegría la tengo yo cuando voy de día de campo. La alegría la tengo yo cuando visito a mi amigo, a mi amiga y paso un buen tiempo. La alegría la fabrico cuando veo una película que me gusta. La alegría se fabrica, pero el gozo es algo sobrenatural. El gozo en el Señor es algo que solamente Él puede dar, hermanos. La verdadera felicidad, Dios nos enseña cómo encontrarla en la palabra de Dios. La verdadera felicidad, el comienzo de la verdadera felicidad es ser pobres en espíritu. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya dijimos qué significa eso. La pobreza en espíritu significa no tanto que no tengo dinero. La pobreza en espíritu es soy el que menos gano. La pobreza de espíritu no significa que tengo una casa más pequeña que el otro. La pobreza en espíritu significa que es algo interior, que nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, cuán deudores somos delante de Dios. La pobreza de espíritu, nos damos cuenta cuán pobres somos cuando vemos el nivel de Dios y nuestro nivel. Él es santísimo, nosotros no. Y ahí veo mi pobreza espiritual. Estamos en bancarrota espiritual cuando reconocemos la santidad de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer que no tengo nada que ofrecer a Dios. ¿Qué le ofrezco a Dios? Mi pecado solamente. Es decir, Él ve mi pecado. Es lo único que puede ver Dios en mí. Realmente, ¿qué podemos ofrecer a Dios? El pobre en espíritu se da cuenta de eso. El pobre en espíritu se da cuenta que no tiene nada que ofrecer a Dios, pero Dios tiene mucho que ofrecerle a él. El pobre en espíritu comienza así, reconociendo su pobreza y su necesidad de Dios, porque Dios es rico en misericordias, Dios es rico en bondades. Dios es el único que puede dar la salvación, aquel que es pobre en espíritu, aquel que sabe que es pecador. Entonces, si tú estás aquí, tienes que aprender, para empezar, que eres un pobre en espíritu, que estás en bancarrota espiritual y que necesitas del Dios de las riquezas, del Dios que tiene toda riqueza celestial, toda bendición espiritual, y lo necesitas. ¿Cómo se puede obtener eso? A través de entender, comprender el evangelio. Cristo murió por ti, fue sepultado, resucitó el tercer día para morir por tus pecados. ¿Qué tienes que hacer tú? Apropiarte de ese sacrificio, es decir, arrepentirte, creer en el evangelio, creer en Jesús por fe
y comenzar a seguir a Cristo. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después, esto va paso a paso. Las 9 bienaventuranzas, porque son 9, del 1 al 12 hay 9. Y las 9 bienaventuranzas, hermanos, deberíamos todos de vivirlas. No es que, pues a mí me gusta esta. Yo escojo esta. A mí me gusta la de pobre en espíritu. Bueno, a mí me gusta más las de limpio corazón, versículo 8. A mí me gusta más las del versículo 7, ser misericordioso. No, hermanos. De hecho, no debemos de escoger alguna. De hecho, todas de ellas deberíamos de vivirlas. Ahora, la segunda bienaventuranza, versículo 4, estoy dando un repaso rápido. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa los que lloran? ¿Significa los que siempre están tristes y siempre están a los melancólicos que por todo lloran? ¿Significa eso? ¿Que son más felices y verdaderamente felices los que siempre están llorando? No, hermanos, no significa eso. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque saben que delante de Dios no tienen que ofrecerle nada, porque saben que delante de Dios son pobres en espíritu, porque saben que delante de Dios están en bancarrota espiritual y que no podemos ofrecerle nada a Dios. Ahora, esto significa también que podríamos llorar literalmente al entender que no somos nada delante de Dios, pero si no lloramos, tiene que haber una tristeza profunda en nosotros por saber que somos pecadores y que somos pobres en espíritu. Tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Aquel que llora es bienaventurado, es verdaderamente feliz porque ha entendido que es un pobre en espíritu. Entonces, el llorar aquí en el versículo 4 significa una profunda tristeza a causa de tu pecado, a causa de ser pecador. Y luego sigue la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa bienaventurados los mansos? Verdaderamente felices en la tierra son los humildes. La palabra manso se traduce humildes. La palabra manso se traduce, también es otra palabra que usamos, es la palabra mansedumbre. ¿Sí? Mansedumbre. No se puede llegar a ser bienaventurado, verdaderamente feliz o gozoso, sin antes venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, ya lo dije, para perdón de nuestros pecados, hermanos, como dice la palabra de Dios. El versículo y el pasaje que nos leyó el hermano Daniel en el programa es Mateo 11:29. Vayan a Mateo 11:29, por favor, dejen Mateo 5, porque tiene mucha relación. Ahí está 2-3 hojas, den la vuelta ahí en sus Biblias. Mateo 11. Dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Atención, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significa el yugo? ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa ser manso y humilde? Para hallar descanso para vuestras almas. El que es verdaderamente feliz, hermanos, descansa. El que encuentra verdaderamente el gozo en el Señor, descansa en Él. Es necesario entender lo que Cristo está diciendo aquí. El que es manso y humilde ya ha pasado por un proceso de sumisión. La palabra yugo significa sumisión y viene de cuando se usaban los animales para arar la tierra, para escarbar en la tierra, ¿sí? Que se ponía la yegua o los bueyes para escarbar y sembrar. La palabra yugo viene de ahí. La palabra yugo ahí simboliza sumisión. El yugo en los animales que araban la tierra era para el yugo era para que el dueño mantuviera el control, sometiendo al animal para guiarlo a hacer el trabajo. Se usa esta palabra. Es decir, Cristo quiere tomar el control de nuestras vidas para guiarnos en el camino que Él quiere. La palabra yugo simboliza eso, sumisión.
Y luego Jesús dice, aprended de mí. Esto significa que primero nos sometemos a Dios, le obedecemos a Dios y ahora estamos listos ¿para qué? Para recibir la instrucción del maestro. Aprender del griego mantano, que está muy relacionado con la palabra para discípulos en el griego matetes. Mantano y matetes tienen una relación muy estrecha. Aprender y discípulos. En otras palabras, los discípulos de Cristo, hermanos, si queremos ser seguidores de Cristo y discípulos de Cristo, debemos de ser aprendices sumisos, obedientes a la palabra de Dios. Por ejemplo, el que no ha venido al evangelio, el que no ha creído en el evangelio, el que no se ha arrepentido, el que no ha querido saber nada de Dios, el que escucha pero dice yo no quiero, no es mi tiempo ahorita, yo estoy más enfocado en otras cosas, no es importante para mí lo que me estás diciendo. Sí, conozco de Jesús que murió y todo y que fue bueno y que tuvo misericordia, pero realmente eso no es para mí. O sea, está despreciando el sacrificio de Cristo. ¿Sí? La gente que no quiere obedecer a Cristo y venir al evangelio, arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo, no tiene la capacidad de aprender y de cuidarse por sí solo. Es como un bebé. No puede aprender a cuidarse por sí mismo, necesita la ayuda de alguien para que lo instruya y lo dirija. Después de decir, aprende de mí, Cristo dice que Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué significa? Y estoy tomando el ejemplo de Cristo, hermanos, porque qué mejor ejemplo que Cristo para decirnos de la mansedumbre. Él es manso y humilde de corazón. Hermanos, esta es la razón, ¿sí?, que nos da Cristo para poder descansar. Ahora, Él no nos da cansancio para nuestras almas, porque dice, su yugo es fácil y ligera su carga. A ver, pastor, ¿qué significa eso? La carga de Jesús no es pesada, porque Él la lleva. Cristo nunca pondrá en nosotros una carga demasiado pesada de llevar. Él nos ayuda. El yugo no tiene que ver con las obras de la ley o con las tradiciones o con buenas obras humanas, sino todo lo contrario. ¿Sí? Es la obediencia del creyente a Cristo que produce en nosotros la verdadera felicidad, de lo cual nos habla Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Esto tiene que ver también con el amor que le demostramos a Dios. Hermanos, el ser manso y humilde demuestra tu amor a Dios. A ver, pastor, denos un pasaje sobre eso. Se los tengo aquí para que lo anoten. Dice, pues es Primera de Juan 5:3. Anótenlo, por favor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. El amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, Él no pone cargas pesadas. Su yugo es fácil, dice, y ligera su carga. El someternos a Cristo, hermanos, la sumisión a Cristo, el ponernos debajo de Cristo en obediencia, la sumisión a Cristo produce en nosotros la verdadera libertad para vivir cada bienaventuranza de Mateo 5:1-12. ¿Sí? Esta es la única libertad que importa. Es la más grande libertad que tú puedes tener, que puedes experimentar. ¿Por qué, pastor, es la más grande libertad? Porque solo por medio de Cristo somos libres para que Él nos transforme en lo que Él siempre quiso que fuéramos. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que seamos pobres en espíritu. ¿Qué Cristo quiere de nosotros? Que seamos bienaventurados al llorar por nuestro pecado, por nuestra tristeza que nos causa el pecado. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que seamos mansos y humildes. Él nos transforma en lo que Él siempre quiso que fuéramos. ¿Sí? Solo por medio de Cristo nos lleva al entendimiento de nuestra pobreza espiritual. Esto significa que estamos en bancarrota espiritual. No hay absolutamente nada que podemos ofrecerle a Dios que nos ayude a salvarnos, ¿sí? En primer lugar, y a darle algo al Señor que Él no tenga. Yo no tengo los méritos para ganar el cielo. Él lo ganó por su sangre preciosa. A ver, pastor, una pregunta. ¿Cómo saber cuán pobre en espíritu soy? Por ejemplo, bienaventuranza 1. ¿Cómo sé si soy pobre en espíritu? ¿Cuán pobre en espíritu soy? ¿Cómo sé eso, pastor? Bueno, compárate con la santidad de Dios. ¿Sí? Él es el nivel y el estándar, el tope. Y nos damos cuenta que nuestras obras se quedan muy cortas de su gloria. Al contrario, Él
me hace ver mi pobreza. Él lo es todo. La verdadera felicidad no está en nosotros, no está en nuestras formas de buscar la felicidad. No está en el dinero, ni tener mucho dinero y una cuenta de banco con mucho dinero. No está en eso. No tiene nada malo de eso si Dios te lo da, pero no está en eso la verdadera felicidad, hermanos. Nos damos cuenta y en lo más profundo de nuestro ser hay un quebrantamiento que nos lleva a ver nuestro pecado y nos entristece hasta que lloramos. Y luego tenemos la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos. Esa bienaventuranza está relacionada con un salmo, el Salmo 37. Búsquenlo, por favor. Dejemos Mateo y vayamos al libro de los Salmos. Salmos 37. Anoten este salmo, Salmo 37. Vamos al versículo 3. Vamos a ver algunos textos, versos de este salmo que tienen mucha relación con lo que estamos aprendiendo hoy. El Salmo 37. Ser manso es ser humilde. Por toda la Biblia Dios habla de la mansedumbre, hermanos. ¿Cuántos humildes hay aquí? Si alguien dijera, yo podría ser el más orgulloso de todos. Si yo dijera, soy bien humilde, estoy reflejando mi orgullo y mi soberbia y mi arrogancia. En el Salmo 37, en el libro de los Salmos, en los cánticos, porque eso significa salmos, cánticos, alabanzas al Señor por su gracia y bendición, por su gloria, para su gloria. Salmo 37, versículo 3. Si ya lo tienen ahí, Salmo 37, 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es el resultado de ser manso? Heredaremos la tierra, dice el versículo 5 de Mateo 5. Vayan al versículo 11 del Salmo 37. Encuentren palabras relacionadas con Mateo 5, por favor, ¿sí? Pongan atención y encuentren palabras relacionadas con Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Verso 11. Pero los mansos, ¿qué? Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Al final, en el último punto de las notas, viene ahí la consecuencia o el resultado, o viene ahí el resultado de la mansedumbre, y precisamente es heredar la tierra, y ahorita vamos a ver qué significa eso. A ver, pastor, ¿qué otro versículo del Salmo 37, versículo 29? Vayan al verso 29. Verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vayan al 18, versículo 34. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará. ¿Para qué? Para heredar la tierra. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Hay otro salmo que dice, anótenlo, Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Como humildes necesitamos buen juicio. Como humildes necesitamos del juicio de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera, su camino hasta el final. Hay otro salmo que dice, escuchen, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Lo oirán quiénes? Los mansos. Dice, y se alegrarán. Es el Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Por qué? A través de la mansedumbre. Se gloriará mi alma y se alegrarán, dice, los mansos. Hay otro salmo que dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, todos los humildes de la tierra. Salmo 76:9. Bien, en primer lugar, número 1 en sus notas, número 1. Vamos a ver, hermanos, el desprecio de la actitud sobrenatural de la mansedumbre. El desprecio de la actitud sobrenatural de la mansedumbre.
Cuando Cristo subió al monte y comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Cristo subió al monte y comenzó a decir: bienaventurados los que lloran. Cuando Cristo subió al monte y dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Qué choque y qué problema. Porque ellos estaban esperando que este Jesús, llamado Mesías y el Libertador, les salvara de la pobreza, que este Jesús les salvara del llanto, que este Jesús fuera un Jesús que les enseñara acerca de qué, de la guerra, de la fortaleza, del no te dejes. ¿Te lo hicieron? Véngate. ¿Nos lo hicieron? El gobierno romano nos tiene con el pie encima, nos tiene en opresión, nos tiene con altos impuestos, nos tiene, o sea, no nos vamos a dejar y vamos a hacer algo. Una guerra civil, y Jesús está para eso. Lo tenemos aquí. Ya vimos cómo ha hecho milagros. ¿Acaso no puede hacer el milagro de poder hacer una guerra y vencer al gobierno romano? Hermanos, cuando Jesús dijo estas palabras, fue un choque muy grande en la cabeza y en la mente de los que lo oyeron. Ahora, cuando tú hablas hoy en día acerca de ser humilde, ¿qué te dice la gente? ¿Qué consejo da la gente? Sé manso. Y la gente dice: no, pues yo no voy a ser menso. No dije manso. Pues es un menso el que es manso. La gente no se deja. La gente no quiere hablar de humildad. Muy pocos la practicamos. La gente, al oír las palabras de Cristo en ese momento, les pareció muy extraño. Estaban viviendo un tiempo de opresión por el gobierno romano. Estaban sometidos a las leyes, agresiones, impuestos por parte de Roma. Cristo sube al monte y les dice que la verdadera felicidad está en la humildad. Consiste en ser humildes. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Desde que Jesús llegó al mundo, comenzó a enseñar acerca de la humildad. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un palacio? Jesús, teniendo toda su gloria, su cetro, su corona, al lado de Dios, semejante a Dios, en el cielo, la alabanza de los ángeles, toma la decisión de venir y morir por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, desde el primero que cometas, teniendo conciencia, a la edad que tengas conciencia y de saber qué es lo malo, hasta el último pecado que cometas en esta vida, cuando mueras o Dios te llame a su presencia. Todos esos pecados Cristo los perdonó. Cristo dejó su gloria para venir y nacer en un lugar donde comían los animales, un lugar maloliente. No había lugar para ellos en el mesón. El Rey del universo sin un lugar para nacer. Qué contradicción. No había lugar para ellos, dice Lucas 2:7. Cristo enseñó acerca de la humildad muchas veces. Cristo dijo: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19:30. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Y la última cena, el último momento antes de ir a la cruz, Cristo estuvo con sus discípulos en el aposento alto, que se llama así, con ellos teniendo comunión y enseñándoles acerca de la humildad. ¿Qué ejercicio, qué ejemplo les dio Jesús de la humildad? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús ahí? Lavó los pies de sus discípulos, de cada uno de ellos, Luego puso agua en una bandeja que le llaman lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cristo estaba tomando el lugar del esclavo de la casa. Los esclavos en aquel tiempo, el trabajo de ellos, los esclavos y siervos en la casa, el trabajo de ellos es que si llegaba algún visitante a la casa, sacaba su toalla, sacaba su lebrillo, su bandeja, llenaba agua y comenzaba a lavar los pies de los visitantes que habían caminado o que habían andado en caballo, en carreta, no sé cómo, ¿verdad? En aquellos lugares polvorientos, con los pies malolientes, sudorosos, y llegaban a la casa y el esclavo tenía que hacer ese trabajo. Y no tenía que hacerle así, ¿verdad? No. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Cristo toma el trabajo del esclavo. Yo no sé si el esclavo o el siervo estaba en la casa, no nos dice la Biblia,
pero probablemente estaba parado a la puerta para recibirlos, probablemente estaba en la recámara donde estaban ellos. No lo sé si estaba ahí, pero probablemente estaba ahí. En toda casa había uno. Y si en esa casa estaba ahí, Jesús le quita el hebrillo, Jesús le quita la toalla y se la ciña, se la pone. Y el esclavo dice, bueno, ¿qué está pasando con este hombre? Probablemente. Se arrodilla y comienza a limpiar los pies de ellos. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos, dice la Biblia, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:15 dice eso. ¿Sí? Hoy en día, el que pisotea a los demás es más fuerte. El que no se deja. La humildad está pasada de moda. Por eso el primer punto es el desprecio de la actitud sobrenatural, porque es una actitud sobrenatural, hermanos. Ser humilde es algo sobrenatural. Es algo desconocido, es algo de otro mundo, porque hoy el mundo no se deja. La gente no se deja sin Cristo. La gente que es cristiana tampoco se deja. Hay cristianos que no somos humildes. Necesitamos de esta bienaventuranza. No sabemos lo que es la verdadera felicidad porque no somos humildes con los demás. La gente pisotea a los demás. El más fuerte, ¿verdad? Es el que está por arriba de los demás. La humildad está pasada de moda. La gente no quiere ceder. La gente no quiere darle la importancia a la demás gente. La debilidad es de cobardes. Eres un cobarde porque eres débil. La humildad también. Y cuando hablamos de humildad no me refiero a los pobres económicamente, porque hay gente pobre económicamente, orgullosa y soberbia también. No se trata de estatus o nivel económico. Se trata de un poder sobrenatural dado por el Espíritu Santo, hermanos. Otra vez, quien no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu. Quien no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu y no tiene el poder para poder vivir esta bienaventuranza. Ser humilde solamente se puede vivir con la ayuda y poder del Espíritu Santo. Amén. Solo así. A ver, pastor, denos un versículo en la Biblia que hable de eso. Muchos conocemos Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, la consecuencia del Espíritu de tenerlo en tu interior es este. Mas el fruto y consecuencia del Espíritu interior es este, dice Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y luego ¿qué sigue? Mansedumbre. Mansedumbre. Ser humilde significa. Eso solamente lo puede producir Cristo en tu interior y el Espíritu Santo en ti. Si no está Cristo y el Espíritu, no es posible. El mundo está en contra de la humildad, de ser mansos. ¿Ustedes qué piensan, hermanos, de la humildad? Jóvenes, señoritas, ¿qué piensan de la humildad? ¿Cómo ves a tus amigos y a tus amigas en la escuela que piensan de la humildad? Hermano, donde tú trabajas, ¿qué crees que piensa la gente de la humildad? Ahora, una pregunta más profunda y que va a tocar la llaga. ¿Qué piensas tú de la humildad? No, pues yo no me dejo. No, ser humilde, pero no soy menso. Yo no voy a dejar. Si me hacen, yo voy a hacer. Yo les voy a hacer. Si me gritan, yo les voy a gritar. Y si hagan lo que hagan, yo voy a tomar mi parte y yo voy a pagarles de la misma manera. ¿Qué necesitamos entender? Pastor, pues ¿qué significa ser manso, humilde? Necesita explicarnos qué es eso. Bien, número 2. ¿Qué significa ser mansos? Aquí va la respuesta. En el griego, esta palabra significa tierno y suave. Eso es lo que significa en el griego, tierno y suave. Para los griegos se hablaba de poder bajo control. En otras palabras, es el poder de nuestra mente, corazón y voluntad pecaminosos bajo el control del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí me entiende? El poder bajo control, ¿el poder de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa bajo el control de Dios. Eso significa ser manso.
Era usado esa palabra cuando un animal salvaje era domado. Cuando un potro salvaje era domado, se decía o significaba que ese potro ya era manso. Ahora, ese potro salvaje todavía tenía poder en él, pero ese poder ya estaba bajo ¿qué? Bajo control. Eso significa ser mansos. Así nosotros tenemos en nosotros aún la naturaleza pecaminosa, la tendencia al pecado, una mente con poder para llevarnos a pecar, un corazón engañoso. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia en Proverbios de Jeremías 17:9. La palabra mansos viene de la palabra en el griego praos, y es lo mismo que suave, ligero. Se usaba para describir un medicamento que relajaba. Hablando humanamente, como una actitud, se está refiriendo a una persona de espíritu, atención, apacible, una persona de espíritu dócil, una persona sumisa, tranquila, una persona que tiene misericordia para con los demás, misericordia para aquel que le hace daño, misericordia para aquel que le ofende, misericordia para aquel o aquella que lo traicionó, misericordia para aquel que es injusto para con él. ¿Cuál es la diferencia entre ser pobre en espíritu y ser mansos? Pastor, ¿que eso no significa lo mismo? ¿Ser pobre en espíritu y ser mansos? No, hermanos, hay una diferencia, se las comparto, póngame atención. ¿Cuál es la diferencia entre ser pobre en espíritu y ser mansos? La pobreza de espíritu se enfoca en nuestra pecaminosidad. La mansedumbre se centra en la santidad de Dios, y la humildad se basa en las dos, virtudes o actitudes. Porque cuando vemos lo indignos que somos y lo pecadores que somos, eso nos lleva a la humildad. Y también cuando miramos a Dios, lo santísimo que Él es, justo, digno, verdadero, santísimo, ¿verdad? Eso nos lleva a la humildad. La mansedumbre, hermanos, siempre ha sido el camino al cual Dios quiere llevarnos. A ver, pastor, ejemplos en el Antiguo Testamento, ejemplos en el Nuevo Testamento de la mansedumbre. Bien, por ejemplo, dice la Biblia así, anoten Job 5:11, Job 5:11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Que pone a los humildes en altura, Job 5:11. La Biblia dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, Números 12:3. Pero también Dios nos enseña la mansedumbre en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y hay muchos otros pasajes que hablan de la mansedumbre. Número 3, en tercer lugar, vean, el poder e impacto de la mansedumbre en el evangelismo. La palabra de Dios nos enseña que la principal arma número uno para evangelizar y para ganar almas, ¿cuál es? La iglesia debe de saber cuál es la arma más importante, la primera que tenemos para evangelizar. No es una campaña de evangelismo, y no está mal que se planee, no estoy en contra. Una campaña de evangelismo no son actividades en el año con plan evangelístico, las podemos tener, no estoy en contra de eso, no está mal, pero es la principal arma. No es que tú invites gente a la iglesia, no está mal, y es una bendición siempre tener gente en la iglesia para predicarles el evangelio, lo hacemos, pero no es la principal arma. No es dar un tratado con un mensaje de salvación e ir puerta por puerta, no está mal, se nos anima que hagamos eso, pero no es la principal arma, hermanos. No es hacer una invitación a pasar al frente y levantar tu mano para recibir a Cristo. Se ha hecho en ocasiones y respetamos eso, se puede hacer y no está mal, pero no es la principal arma. ¿Cuál es, pastor, entonces? Para hacer evangelismo. Compruébenlo con la Biblia. El arma principal, número uno y más importante para el evangelismo, es una vida transformada en obediencia a la palabra de Dios como testimonio a los incrédulos. Atención. El arma principal número uno para evangelizar al mundo y más importante para el evangelismo es una vida transformada en obediencia a la palabra de Dios como testimonio a los incrédulos. A ver, pastor, textos
Segunda Timoteo 2, vayan. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Todos, por favor. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Podemos tener muchas formas en el evangelismo, las cuales no están mal, pero la principal arma es tu vida transformada en obediencia a Cristo como testimonio al que no cree en Cristo. Les dije 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, amable, apto para enseñar, sufrido, atención, que con mansedumbre, ¿sí? Que con mansedumbre, ¿y cómo se va a notar esa mansedumbre? A través de su testimonio, a través de su obediencia a la palabra de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Busquen Tito, busquen la carta a Tito, enseguida capítulo 2, capítulo 3, perdón. La carta a Tito, hermanos, pónganme atención acá, denme unos minutos. La carta a Tito, Pablo le escribe la carta a Tito con el propósito de que aprenda cómo debe llevar a cabo el evangelismo. La carta a Tito es una carta de evangelismo, no sé si sabían. ¿Por qué lo dice, pastor? Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo le enseña que el evangelismo comienza con un liderazgo sano. El evangelismo comienza con un liderazgo sano. En segundo lugar, el segundo capítulo nos habla acerca de una congregación sana que evangeliza. Y el capítulo 3, quiero que lo vean, capítulo 3, versículo 2 y 3, capítulo 3, verso 2 y 3, que a nadie difamen, que a nadie difamen. Está hablando de los creyentes, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda ¿qué? Mansedumbre. ¿Para con quiénes? Para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de deseos pecaminosos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, con toda mansedumbre para con todos, para los incrédulos y para los creyentes. Busquen Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Hay mujeres creyentes cristianas que sus esposos no son cristianos. ¿De qué forma van a venir a Cristo esos esposos? ¿Cómo es que vienen a Cristo esos esposos? Sin Cristo, ¿cómo es que vienen? Atención. Primera de Pedro 3:15. Bueno, ahorita vamos a ir a otro al 1:4, al verso 1, verso 4, ¿sí? Pero vamos al 3:15 porque también habla de la mansedumbre. Dice 3:15, 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Ahora aquí, ¿qué actitud usa? Con mansedumbre. ¿A quién presentas defensa? Al incrédulo, al que no cree. Y reverencia ante todo el que te pida o te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, estamos ahí, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean guardados sin palabra por la conducta amable, mansa, en mansedumbre de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 4. Sino con el interno, o sea, el atavío, ¿sí?
la manera, el reflejo en tu vida, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible, hermanos. Afable viene de la misma palabra en griego que se traduce mansos en Mateo 5. Afable es lo mismo que humilde y que manso. Una mujer así, mansa, humilde, va a poder por su conducta ganar a su esposo, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí? Ahora, vayan a Santiago 1:21. Santiago 1:21. Santiago 1:21. ¿Y qué entre los cristianos, pastor? ¿Y qué entre cristianos? ¿Qué debemos de hacer con esa actitud? Bueno, Santiago nos lo enseña en Santiago 1:21. ¿Y cómo debemos de recibir la palabra? También nos lo enseña. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con humildad. Recibe la palabra de Dios con humildad siempre, no con soberbia. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos dice cómo somos y lo que hacemos y no nos gusta. ¿Qué tienes que hacer? Recíbela con mansedumbre, con un espíritu afable y apacible, ¿sí? Con humildad recibamos la palabra siempre. Una pregunta: ¿cómo estoy en cuanto a mi mansedumbre? ¿Cómo estoy en cuanto a mi mansedumbre? Bueno, ¿cómo reaccionas ante la hostilidad de otras personas? ¿Te tratan mal? ¿Cómo reaccionas? Así te vas a dar cuenta cómo estás en la humildad. Te vas a dar cuenta. ¿Cómo reaccionas al ataque de otros? Dios muchas veces permite que pasen cosas en nuestras vidas y que nos traten mal. ¿Para qué? Para reflejar nuestra mansedumbre, para reflejar nuestra humildad. Eso es lo que Dios permite muchas veces. Nuestra espiritualidad. Dale gracias a Dios. Pensamos que somos los más humildes y cuando Dios permite eso, nos damos cuenta que no es así. Dios nos humilla y nos lleva a la pobreza espiritual. Número 4. El resultado de la mansedumbre. Vamos a Mateo 5:5 y vamos a terminar. Mencionar algunas cosas importantes, algunos principios, verdades. Mateo 5:5. Número 4. El resultado de la mansedumbre, ¿cuál es? Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál es el resultado? Hay dos resultados. Número 1, vamos a ser verdaderamente felices. Eso es lo que comienza diciendo el versículo, bienaventurados, bienaventurados, verdaderamente felices. Ese es el primer resultado, ¿sí? Una felicidad sobrenatural, una felicidad que viene de Dios, una felicidad que no es de este mundo, una felicidad que podemos vivir con la ayuda de Dios. ¿Sí? Siendo mansos, humildes. El resultado es ese. El resultado es el mismo en todas las bienaventuranzas. ¿Sí? Bienaventurados, comienza cada bienaventuranza. El gozo real, verdadero. Así comienza el versículo 5. No olvidemos que cuando Dios creó este mundo y creó a Adán y Eva, les dio, digámoslo así, entiéndame, los papeles de gobierno, de autoridad, de gobernar la tierra, de cuidar de ellas, ¿me entienden? Les dio esos papeles de propiedad para cuidar la tierra. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Cayeron en pecado. El derecho y la responsabilidad de cuidar la tierra la dejaron de lado, no les importó a causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa con esta tierra ahora? ¿Quién va a heredar esta tierra? ¿Quién va a recuperar esta tierra para poder heredarla y vivir en ella? Esa es la pregunta, ¿sí? En el principio Dios entregó la tierra al hombre, pero este cayó en pecado y perdió todo el derecho de poseerla. Pero en un futuro, los creyentes, los bienaventurados, los mansos, los pobres, los que lloran y los mansos recibirán la tierra por heredad. Los creyentes en el reino entrarán en esa heredad prometida.
que fue largamente perdida a causa de Adán y Eva por el pecado y pervertida desde la caída de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, un día se recuperará eso y Dios la entregará y reinaremos, nos heredará la tierra. Un día Dios reclama por completo su dominio terrenal, o reclamará su dominio terrenal completamente, y todos aquellos que por la fe en Jesucristo hemos llegado a ser declarados hijos de Dios, reinaremos con Él. Y nos llama bienaventurados, ¿sí? Y dice ellos. En el griego original dice ellos, en el griego original dice ellos y solamente ellos, y nadie más heredará la tierra. Aquellos que saben que son pobres en espíritu y vienen a Cristo pidiendo salvación porque no hay nada en ellos que pueda salvarlos. Aquellos que lloran por su pobreza, es decir, por ver su pecado, su pecaminosidad, lloran, se entristecen, ¿sí? Hay una contrición de corazón. He pecado delante de Dios, me duele haber pecado delante de Dios. Y también los que son humildes heredarán la tierra. La palabra heredad, ahí en el griego kleronomeo, se refiere a recibir la parte asignada a alguien, la herencia legítima de esa persona. Por otra parte, los justos, los injustos. Ahora, ¿qué pasa con los injustos, pastor? Hay un versículo que dice, los justos, los mansos heredarán la tierra. Pero ¿qué con los injustos? Hay un versículo que dice todo lo contrario. Sí lo hay. 1 Corintios 6:9 dice que los injustos no heredarán la tierra. Dice 1 Corintios 6:9 al 11, ¿sí? Un día Cristo quitará de las manos de los malvados la tierra. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 149, no lo busquen, eso dice así. Para eso recuperará la tierra Cristo, para tomar venganza, para ejecutar venganza entre las naciones. Naciones que pisotean a Israel, naciones que están en contra del cristianismo, naciones que las va a castigar entre los pueblos para ejecutar en ellos el juicio decretado, ya establecido. Salmo 149, 7 al 9, hermanos. Termino diciendo esto. ¿Por qué necesito yo la mansedumbre, pastor? Mira, la necesitas, es necesaria, se requiere en primer lugar para la salvación, ¿sí? Jesús llamó a un niño y dijo: si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En segundo lugar, necesitas la mansedumbre, la necesitamos, es necesaria porque Dios nos la ordena, hermanos, en su palabra. ¿Dónde nos ordena? Vamos a Sofonías 2:3, es el último pasaje que veremos. Puestos de pie, por favor. Gracias por su paciencia, hermanos, por su atención. Sofonías 2:3. ¿Ya lo tienen? Muy bien. ¿Por qué no lo leemos, hermanos? O lo leen fuerte. Dice Sofonías 2:3. Sofonías capítulo 2, verso 3. Quiero escucharlos. ¿Qué dice? Fuerte. Dice: ¿Se fijan lo que debemos de buscar? Dios lo ordena. Busca la humildad para honra y gloria de Dios. La mansedumbre le da la gloria a Dios. En cambio, el orgullo busca su propia gloria. ¿Eres humilde? ¿Cómo estás en ese aspecto? Bien, vamos a cantar para ser despedidos así de pie. Están aquí Yair y Luis, y así vamos a ser despedidos, ¿sí? Nos diriges en oración al final después, Luis, por favor, ¿okay? Gracias, hermanos. Vamos a cantar. Entonamos el himno porque Él vive.
paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. La vida vale más y más solo por Él. Las hermanas, grato. Ahora los varones, pero es mejor. Alma, todos juntos, que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré ya al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde ya, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Tú nos has hablado por medio de tus siervos. Ahora te pedimos, Señor, que pongamos en práctica, Padre, lo que tú nos has enseñado el día de hoy a través de ellos. Que esta semana, Padre, que va a comenzar, que siempre estés tú en nuestra mente, que siempre estés tú en nuestro corazón, pero que también siempre estemos reflexionando lo que nos enseñas en este día domingo. Padre, te pido por los hermanos que están aquí, bendice sus vidas, bendice sus familias. De igual forma te pido por los que no pudieron asistir, ya sea por alguna otra cosa o por enfermedad, Padre, sánalos para que la próxima ocasión ellos puedan estar aquí todos juntos para alabar y para glorificar tu nombre, Padre. Gracias te damos porque tú nos perdonas, Padre. Gracias te damos por ese amor tan grande que tú nos has dado a través
de mandar a tu Hijo Jesucristo a morir a este mundo. No lo merecíamos, Padre, pero aún así tú eres fiel con nosotros. Ahora lo que nos queda a nosotros, Padre, es darte toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, Padre, y que tú seas el Rey de nuestras vidas. Te doy gracias por este momento. Te pido que nos despidas de este lugar, Padre, pero más nunca de tu maravillosa presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.